Bueno, qué importante es esto de este ministerio, Madres que Oran, y qué importante también la familia. Sabemos que Dios es el que instituyó, el que diseñó todo esto que conocemos como familia, y de hecho cada uno de nosotros hemos nacido en un núcleo familiar, nos desenvolvemos en una familia. La situación es que a veces nuestras familias como que toman cualquier camino, como que se desvían muchas veces de los principios bíblicos, y es ahí donde la familia a veces empieza un poquito como a tomar un camino de cuesta, no sé cómo explicarlo, cuando se generan problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Es un poco difícil esto, y por eso cuán importante es un padre o una madre en una familia. Bien difícil cuando no está el papá o la mamá, y cómo empiezan a desarrollarse los hijos. Es un poquito difícil ahí, y por eso cuán importante también la necesidad que ahí debe estar un padre o una madre, o también del otro lado la necesidad de los hijos. Sí, esto va de lado y lado. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto, no? ¿Por qué o para qué todo esto? Porque, bueno, conocemos todo cómo se desenvuelve la familia en cada uno de nosotros, porque somos familia, pero cuando llegamos a la iglesia o somos parte de la iglesia, pues automáticamente por la fe nos unimos a esa gran familia que es la familia de Dios. Usted, como digo, conoce muy bien el entorno familiar en su casa, pero ¿qué en cuanto al entorno familiar de iglesia? Porque esto también es una familia. Es bien interesante esto, ¿no? Como Dios nos va adoptando, ¿sí?, a cada uno de nosotros. Cuando ponemos la fe en Él, somos hijos adoptados de Él, y nos va uniendo a su familia. Como digo, su familia, ahora la familia de Dios se llama iglesia. La iglesia, una y otra vez hemos explicado, no son las cuatro paredes, no es el lugar. La iglesia, bíblicamente, es las personas que hemos sido salvadas por la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, si usted ha sido bendecido ya en esto, de que entendió el Evangelio de Jesús, esas buenas nuevas, y usted creyó en Jesús como su Salvador, como su Señor, entonces el Señor ya le hizo parte de este gran pueblo que se llama iglesia, de esta gran familia. Y sabemos también que cuando el Señor venga por segunda vez, sí, estaremos cerca, lejos, no sé, pero eso es lo que nos dice la palabra, y esa tiene que ser nuestra convicción. Cuando el Señor venga por segunda vez, pues Él viene a llevar a su iglesia. No se va a llevar los edificios, se va a llevar a la gente, a las personas que hemos creído, porque esto es la iglesia. Entonces, somos una familia. ¿Se han dado cuenta que muchas veces como iglesia, como familia espiritual, nos cuesta relacionarnos con los demás? No nos conocemos. Aquí cuando llegamos se inicia el culto, y el que está acá adelante moderando nos da un espacio para saludar, dice ojalá salude al que no conoce. Sí, no sé cuál es su experiencia en esto, ¿no? Como iglesia, si usted se identifica como hijo, como hija de Dios, ¿qué siente? O sea, ¿se siente incómodo o es un espacio donde lo aprovecha para conocer a más personas? Bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer como creyentes. Tenemos que irnos adaptando a la familia espiritual. Tal vez usted es un nuevo creyente, qué sé yo, de semanas, días, o ya 1 año, 5 años, 10 años. Bueno, todos estamos en el proceso, en el camino. Lo importante es que seamos ya parte de la familia de Dios. Y como tales, repito, tenemos que ir desarrollando toda esta nueva experiencia espiritual, yo diría. Y qué bendición es todo esto, ¿no? Tener una familia espiritual. Y qué bueno irnos conociendo, ir entablando amistades, relaciones en lo que es iglesia. Y bueno, entonces de aquí en adelante tenemos más trabajo que hacer, y esto es para beneficio, para bendición de nosotros mismos. Esto estoy mencionando porque, siguiendo el estudio de Filipenses, nos vamos a encontrar con algo bien interesante ahora con respecto a lo que estoy mencionando. ¿Sí? Y estamos en Filipenses ahora, capítulo 2, versículos 19 al 24.
Filipenses 2, 19 al 24. Si tiene su Biblia, puede buscar este pasaje y ahí vamos a leer, ¿sí? Son unos versículos que nos van a mostrar algo muy, muy interesante para nosotros como creyentes, ¿sí? Y dice de esta manera, si ya lo tiene, vamos a leerlo entonces juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 19 hasta el 24. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Bueno, esta es la carta que está escribiendo Pablo a esta iglesia de los filipenses. Sí, hemos repetido mucho el contexto. Sí, Pablo en la cárcel escribiendo y ahora escribiendo a sus hermanos en Cristo, escribiendo a su familia espiritual. Él está lejos, ¿sí?, de sus hermanos en Cristo y entonces empieza a escribir esta parte que me llamó mucho la atención, ¿sí? Y yo le he puesto el tema aquí. Bueno, hay dos personajes, si ustedes se dieron cuenta, claro, es Pablo el que está escribiendo, ¿sí? Y también mencionó a un Timoteo, ya. Y también de por medio pues está la iglesia a los filipenses. Entonces, vamos a ver aquí, en esta porción, el hijo espiritual ejemplar. ¿Qué es esto de hijo espiritual? ¿Qué tiene que ver esto en nosotros como cristianos, como familia, como iglesia? Bueno, aquí estamos viendo en este pasaje que Pablo prácticamente, claro, está en la cárcel y quiere saber noticias de sus hermanos allá en Filipos. Y entonces él está diciendo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Él quiere conocer, saber qué es lo que está pasando. Miren qué fácil que es ahora las comunicaciones o conocer, no solamente una llamada, un mensaje, y ya sabemos lo que está pasando al otro lado del mundo, o si hay familias, lo que sea, nos enteramos al instante. Pero en este momento, hace 2000 años, sí, qué difícil tener noticias de la iglesia, de la familia. O sea, tenían que hacerlo por cartas y aprovechar si es que alguien viajaba o tenían que enviar a alguien con una carta mandando las noticias y también trayendo noticias de allá. Esto se demoraba tal vez meses, incluso hasta un año, no sé, dependiendo del viaje. Tenían que ir en barcos y todo esto y después tener algunas noticias. Y Pablo, que estaba en la cárcel, dice, yo quiero en verdad saber qué es lo que está pasando con ustedes, porque Pablo amaba muchísimo a sus hermanos en Cristo y tenía a Timoteo. Y dice, yo quiero enviarle pronto a Timoteo para que yo cobre ánimo. Parece que estaba desanimado Pablo ahí en la cárcel. Dice, pero si yo escucho de ustedes, tengo noticias de ustedes, esto me va a dar mucho ánimo. Qué importante esto en la familia espiritual. Pero yo quiero enfocarme justamente en Timoteo. En este caso, ya sabemos un poco de Pablo, de el que está escribiendo, pero ¿quién es Timoteo en verdad? Porque Timoteo llegó a ser el hijo espiritual de Pablo. ¿Qué significa esto de hijo espiritual? Saben que cuando yo empecé a leer la Biblia como creyente hace muchos años atrás, leía la Biblia y leía todos estos textos y claro, yo estaba tan convencido que el apóstol Pablo tenía un hijo que se llamaba Timoteo. Entonces yo estaba bien convencido de esto, ¿no? Y en algún momento pregunté al pastor, le digo, ¿y cómo era la familia de Pablo? Y porque dice que ahí tiene un hijo. Entonces ahí me explicó, dice, no, o sea, Timoteo no es hijo de Pablo, es un hijo espiritual. Y tampoco yo sabía qué es un hijo espiritual. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, ahí me explicó algo, pero ahora quiero compartir un poco a ustedes de esto justamente de lo que es un hijo espiritual. ¿Qué significa un hijo espiritual o un padre espiritual? ¿Y qué tiene que ver esto en la familia del Señor, en lo que es iglesia?
Pues bien, es muy importante esto para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como cristianos. Cuán importante esto, y vamos a ver paso a paso aquí en este texto. Entonces, un hijo espiritual ejemplar lo he puesto, ¿no? Porque, bueno, puede haber hijos espirituales, también no ejemplares, pero de los que yo conozco en la Biblia y en lo que es iglesia, yo creo que siempre casi son ejemplares. Es un ejemplo de creyentes, de cristianos. Esto, entonces, como digo, ¿qué tiene que ver con todos nosotros esta parte, no? Bien, me he concentrado en esto de un hijo espiritual, ejemplar, y he sacado 3 características. En primer lugar, un hijo espiritual es alguien confiable. Pero antes de esto, quisiera así aclarar un poquito más. El hijo espiritual, pues, cogiendo a Pablo, o déjenme explicar primero aquí quién mismo es. ¿Quién es Timoteo? ¿Sí? ¿Quién es Timoteo? Timoteo es el hijo espiritual de Pablo, pero estamos en lo mismo. Timoteo, ¿quién es Timoteo? Pues cuando Pablo hizo estos viajes misioneros, hizo el primer viaje misionero, ahí se encontró con este joven Timoteo. Y parece que Timoteo sí tenía interés en las cosas de Dios, tal vez conocía algo de Dios, porque nos dice la Biblia que su madre, su abuela, ellos le instruyeron en la fe, y él tenía interés en las cosas de Dios. Y cuando llega Pablo, pasando por ahí, por Listra, en el primer viaje, porque Timoteo era de esta ciudad, ahí conoce a Pablo, y Pablo pues le predica el evangelio, y parece ser que ahí Timoteo, este joven, se convierte al Señor. Ya. Luego pues Pablo siguió su viaje misionero, su primer viaje, regresó a Antioquía, a su iglesia de donde lo enviaron, y después hace un segundo viaje misionero, y entonces dice, yo quisiera pasar otra vez por Listra. Y aquí tenemos un pasaje en Hechos capítulo 16, 2, el 3, ¿sí? Donde dice, los hermanos en Listra, ¿sí? Timoteo era de Listra, y en Iconio, hablaban bien de ¿quién? De Timoteo. Hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. ¿Qué les parece esto? Pablo va otra vez ahí, visita a Listra, y se entera de que este joven ya se había convertido al Señor, era un siervo del Señor, y de estas ciudades donde era Timoteo, Listra y de Iconio, que estaba cerca, esta gente empezó a hablar bien de Timoteo, porque Timoteo empezó a dar un buen testimonio como creyente, y esto parece que le llamó mucho la atención al apóstol Pablo. Entonces lo que hace aquí el apóstol Pablo en el versículo 3, dice, así que Pablo decidió llevárselo. ¿Qué les parece esto? Imagínense que yo aquí tengo a mi familia, aquí estamos en Ibarra, nos convertimos con mis hijos, mi familia, estamos aquí sirviendo al Señor. Viene de pronto otro hermano en Cristo de otro país, ve tal vez un buen testimonio en mi hijo, y de pronto dice, ¿sabe qué? Yo me voy a llevar a su hijo. Así un ratito, es mi hijo, y usted como así se va a llevar. Y Pablo dice, porque vio su buen testimonio, se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Bueno, aquí yo pienso muchas cosas. ¿Qué pasó con sus papás, los de Timoteo? Los papás sí tenía padre y madre. Los papás de Timoteo eran un matrimonio mixto en el sentido de que la mamá era judía, ¿sí? Era israelita, y el padre era griego o gentil. Y claro, ahí tenía su familia, era un hombre o un joven de fe, y viene Pablo y se lo lleva en el trayecto, en el segundo viaje misionero. Bueno, no sé qué pasó ahí, el asunto es que Pablo se lo llevó. Y en este momento, Timoteo llega a ser, o pasa a ser, un hijo espiritual de Pablo. Pablo, en otras palabras, padre espiritual de Timoteo. Entonces empiezan a tener una buena relación como cristianos, ¿sí? Y lo que hace Pablo, claro, él sigue enseñando la palabra, pero él se concentra en Timoteo. Es el ayudante. Pero no solamente el ayudante, él lo considera como su propio hijo. Es más o menos lo que hizo Jesús también. Él viene a enseñar aquí la palabra del Señor, el evangelio, y predica a multitudes, pero él empieza a llamar
a hombres y solamente escogió a 12. Tal vez estos 12 al comienzo eran sus hijos espirituales del gran maestro, de nuestro Señor Jesús. Él empezó a instruir por 3 años. Él también les dijo, dejen sus trabajos, vengan, y yo les voy a enseñar otras cosas. Y ellos empezaron a discipularse por medio de Jesús. Sería, si queremos verlo así, como el Padre espiritual. Sabemos quién es Jesús, es Dios mismo. Pero regresando al texto, Pablo hace de Timoteo su hijo espiritual. Su hijo espiritual, donde él iba a proveerle de todas las cosas que necesitaba Timoteo en cuanto a las cosas espirituales, tal vez no materiales, pero sí lo espiritual. Y lo empieza a acompañar en todo el trabajo, en toda la labor que Pablo iba a hacer de ahí en adelante como misionero. Y también después, claro, conocemos también que sucedieron tantas cosas con Timoteo, y Pablo mismo al final le escribe 2 cartas personales a Timoteo, a su hijo espiritual. Y solo para que vean, en primera de Timoteo 1:2, dice: a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, recalca Pablo. No dice directamente hijo espiritual, sino que está diciendo, esta carta va dirigida a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Lo adoptó como hijo en la fe. ¿Y qué cosas que pasaron ahí con Timoteo? Ahora aquí una primera cosa. Esto, claro, hizo Pablo con Timoteo. ¿Qué de cada uno de nosotros? ¿Cuál es su historial o su historia como cristiano? ¿Quién le instruyó a usted en la fe? ¿Cómo es que llegó aquí a congregarse? ¿Cómo es que conoció al Señor? ¿Cómo es que usted se convirtió? ¿Cómo es que usted llegó a creer en Jesús como su Señor y Salvador? Usted conoce como creyente su historia. Bien, pues en Timoteo conoció por la abuela, por la madre, y Pablo predicó el Evangelio y Timoteo se convirtió. Hasta ahí estamos bien. Pero después él se pegó a Pablo. Lo que quiero decir es que si usted es un creyente que puso la fe en Jesús, ¿quién es su padre o su madre espiritual? ¿A quién usted se pegó o quién le adoptó a usted? ¿Quién es en este momento su padre o su madre espiritual? Así como Pablo con Timoteo. O en otras palabras, si usted ha madurado más en la fe, puede ser que usted en cambio sea padre o madre espiritual. ¿Quién es su hijo o su hija espiritual? Es muy importante esta cosa en el desarrollo del crecimiento espiritual. El momento que no tenemos esto, porque sí podemos avanzar en la vida cristiana, podemos seguir, pero si no tenemos esto, vamos a tener como un retroceso en el crecimiento espiritual. Y tal vez nos vamos a estancar porque estamos prácticamente luchando como solos. Es como lo que dije al inicio, la importancia de un padre, una madre en un hogar, en una casa, en una familia. Imagínense si los hijos no tienen un padre o una madre. Qué difícil, qué lucha para un niño. ¿Quién le instruye? ¿Quién le da la educación? ¿Quién le da la ropa? ¿Quién le da los alimentos si es que no tiene un padre o una madre? Conocemos en este caso, pues son niños huérfanos, abandonados. Y qué triste, o sea, es bien diferente el desarrollo de unos niños así con unos niños que tienen una familia normal. Entonces, en la vida cristiana es exactamente lo mismo. El Señor pues es nuestro Padre, es claro, celestial, le pertenecemos a Él, Él es nuestro Dios, pero Él estableció su iglesia para que en su iglesia nosotros crezcamos, maduremos, y alguien tiene que estar con nosotros. Yo quisiera que en este momento identifique esta parte como creyente. ¿Quién es su Pablo? Yo diría en otras palabras, ¿no? Considérese usted como un Timoteo. O al revés, usted puede decir, bueno, yo soy Pablo y tengo mi Timoteo. Así sería, ¿no? Así funciona la vida cristiana. Y por eso aquí yo puse un hijo espiritual ejemplar, porque cuando nos juntamos o hacemos esta dinámica, ¿sí? Juntarnos, ¿sí? Hacia un padre espiritual, o yo pues adopto a un hijo, esta dinámica nos ayuda muchísimo a crecer como digo, en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y por eso aquí podemos ver cómo este Timoteo, yo me pregunto, ¿no? Si Pablo no se lo llevaba de ahí,
Y si lo dejaba ahí, pues ni conocíamos casi nada de Timoteo. Tal vez su vida cristiana era muy ahí como tranquila, relajada, y tal vez nunca hubiese llegado a ser algo tan importante en el reino de Dios, como es el propósito de Dios para sus hijos. Pero esto cambió porque ese es el plan de Dios, esos son, en otras palabras, los propósitos que Dios tiene para sus hijos, que crezcamos, pero Él pone herramientas de esta manera para poder crecer. Entonces, esto era Timoteo. Y como hice la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Pablo no lo hubiese llevado? Bueno, en otras palabras, lo que estoy diciendo, ¿qué pasa con nuestras vidas si alguien no nos adopta espiritualmente? ¿Qué pasa? ¿Qué es de nosotros? Pues, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Podemos avanzar, podemos seguir, me puedo congregar, sí, puedo insertarme a un ministerio, sí, pero no es casi lo normal en el crecimiento espiritual. Siguiendo aquí, yo lo puse, un hijo espiritual ejemplar es confiable. Pablo lo lleva y de pronto pues este hombre Timoteo empieza a desarrollar su vida como creyente y se vuelve se vuelve un hombre confiable. Porque Pablo a la final, pues como lo adoptó a él espiritualmente, pues llegó a confiar plenamente en Timoteo. Qué importante esto es de ser confiables cuando somos cristianos. Claro, también cuando a uno nos convertimos es importantísimo ser una persona, un hombre, una mujer confiable, que confíen en nosotros. Pero como creyentes esto tiene que ser una característica muy visible de hombres y mujeres confiables, que los demás confíen en nosotros. Pablo pues empezó a confiar en Timoteo porque él empezó a instruir. ¿Y por qué digo que es confiable? Porque ahí estamos leyendo estos primeros versículos. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. ¿Sí? Y en el versículo 23 dice, así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, dice Pablo. Entonces, él está enviando a una persona confiable. Él no podía enviar a quien quiera, allá a esta iglesia de Filipos. Él tenía a su hijo espiritual y dice, yo confío en él y a él voy a mandarles. Entonces, la segunda cosa aquí que podemos ver cuando alguien es confiable es que hace el trabajo como uno mismo. ¿Qué les parece esto? Para mí esto es muy, muy importante, ¿sí? Cuando yo confío en alguien, ¿sí? Y hace el trabajo como yo mismo lo hago, como yo quiero que suceda. No sé si usted tiene personas a su lado, ¿sí? Que le ayudan, tal vez en la casa, en su trabajo, en el ministerio, donde quiera que sea. No sé cuántas personas usted tiene ahí que confíe plenamente en ellos. Que sean personas confiables y que hagan el trabajo como usted mismo lo hace. Qué importante que es esto, ¿no? A mí sí que me gusta mucho esto y claro, esto es un poco escaso, les digo, ¿no? Aún en el círculo cristiano, en la iglesia. Qué difícil. Aquí vamos a ver más luego en los otros versículos que Pablo mismo, ¿sí? Tenía muchos amigos cristianos en la iglesia y parece ser que solo Timoteo a la final era la persona confiable en el mismo círculo de los cristianos. ¿Qué les parece esto, no? Timoteo llegó a aprender mucho de su papá espiritual y a la final, pues claro, aquí habían pasado ya algunos años, un poco más de 10 años, cuando está escribiendo Pablo aquí a los filipenses. Eso quiere decir que ya por lo menos 10 años había conocido a Timoteo, habían trabajado juntos. Él tenía mucha confianza en Timoteo. Y porque era un joven que aprendió de él y empezó a hacer el trabajo como él mismo quería que suceda. Qué importante esto, ¿no? Y en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en 3:10, le dice Pablo a Timoteo, tú, dice, en cambio, has seguido paso, escuche bien esto, ¿no? Lo que es un padre espiritual hacia su hijo espiritual. Dice, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia.
¿Qué tal esto, no? Es que Pablo lo instruyó bien a su hijo espiritual. Y este hijo espiritual que es Timoteo aprendió todo lo de Pablo, este gran apóstol Pablo, este gran siervo de Dios. Y dice, aprendiste a mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia. Así que este hijo también, Timoteo, conocía todas las cosas de Pablo, cosas buenas y cosas malas, fortalezas y debilidades. Este hijo espiritual conocía absolutamente todo de su padre espiritual. Qué interesante esto, ¿no? Y repito aquí, bueno, ¿quién es su padre espiritual? ¿O quién es su hijo espiritual? Porque esto para mí es importantísimo, ¿no? Que alguien también conozca todo de mí, lo que está sucediendo, y que trabaje junto a mi lado y que saquemos adelante, sea en la casa, en la iglesia, como sea. Qué bendición que es esto, les digo. Pero esto tenemos que desarrollar. Pablo pues fue, digamos, pilas en este sentido. Le ve a un joven que está de buen testimonio y dice, a este joven lo voy a instruir. Y centra su corazón todo en un solo joven, en este caso Timoteo, y se lo lleva. Y después vemos a un Timoteo, ¿sí? un cristiano que es confiable, que había crecido espiritualmente, y después vamos a ver que se convirtió en un verdadero siervo. Entonces aquí prácticamente me quedan muchas inquietudes, preguntas aquí. Primera pregunta, tal vez para pensar un poco, ¿es usted una persona confiable? Tal vez, claro, si a mí me preguntan esto, ¿no? ¿Es usted confiable? Yo no voy a poder responder. Yo diría que respondan los demás, que respondan los de mi casa, los que me conocen, los que están muy cerca. Háganle la pregunta a ellos, ¿no? Si soy confiable o no. Pero, pues, ¿qué piensa usted? ¿Es usted una persona confiable? Yo tal vez ya tiene la respuesta, no sé, pero tal vez otra pregunta para pensar un poquito en esto. ¿En quién confía usted? ¿Quién es el que hace el trabajo como usted mismo, así como Pablo con Timoteo? ¿En quién confía usted? ¿Quién está a su lado en las buenas y en las malas y que le ayuda en todo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En quién confía usted? 100%, ¿no? Sus recursos, su dinero, lo que sea, y que usted descanse totalmente en esa persona porque es confiable. ¿Quién? Debería dar un nombre ahí, ¿no? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cómo ser confiable? ¿Cómo ser confiable? Porque esa es una característica de un cristiano y que nosotros como creyentes deberíamos tenerlo, ser confiables en verdad. Pero ¿cómo deberíamos ser confiables? ¿Cómo? ¿Qué proceso tenemos que seguir? Pues bien, aquí estamos viendo al menos un principio bíblico. Timoteo es confiable porque tiene un padre o tuvo un padre espiritual. Por ahí podríamos sacar. De hecho, hay más, seguramente hay más en la Biblia, más cosas, instrucciones, cómo ser confiable. Pero aquí estamos viendo que este Timoteo, por juntarse a Pablo, o tener un padre espiritual, este hombre se convirtió en un hombre muy confiable, sobre todo para Pablo y también para la iglesia. Ya vamos a ver esto, ¿no? La iglesia empezó a confiar plenamente en Timoteo. Qué bueno tener hombres o mujeres así, sea en la iglesia, en la casa, donde sea. Importantísimo esto, pero el punto clave es que, según este pasaje de la Biblia, es que debemos tener un padre espiritual. Debemos apegarnos a alguien que nos guíe en todo esto. Y es que cuando yo estoy mencionando esto, ¿no? Que hace el trabajo como uno mismo, que uno se puede descansar. Yo he visto ahora con estas aplicaciones y todo, ¿no? Llevan a alguien el celular y están ahí viendo porque dejaron cámaras ahí en sus empresas, lo que sea, y están controlando todo lo que está pasando ahí. Yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario tener todo esto? Estar chequeando en el celular, sí, lo que está pasando en su empresa, en su trabajo, como sea. ¿Por qué?
Yo digo, bueno, porque parece ser que no está confiando en nadie. O sea, por eso pone esto, ¿no? Pero si sus empleados, como sea, serían confiables, yo no necesito de estar poniendo cámaras porque yo confío que están haciendo su trabajo. Qué bueno esto, ¿no? Y Pablo dice, yo tengo a mi hijo espiritual, yo confío plenamente en él, yo no necesito estar controlando nada porque yo sé quién es Timoteo. Pues bien, ese debe ser nuestro camino, ¿no? Ya como creyentes tenemos que aprender a ser confiables, pero el principio bíblico que nos muestra aquí, pues es apegarnos a alguien o que nos adopten a alguien, sí, como hijo espiritual. Eso hizo Pablo con Timoteo. Pero aquí, yo me anoté algunas cosas aquí cuando puse esto hace el trabajo como uno mismo. Es que si ven cómo es en el mundo, incluso me da tristeza cuando escucho en la iglesia mismo, es que él o ella no es muy confiable. No confíe mucho. A veces dicen esto, ¿no? A mí me duele un poco el corazón cuando escucho estas cosas, ¿no? Es que no es de confianza. Híjole. No, o sea, pero qué bueno que nos digan, él sí o ella sí es una persona confiable. A ojos cerrados, saben decir, ¿no? Sí, no se preocupe. Sí, es personas de confianza. Esto, así tiene que ser el pueblo de Dios. Hombres y mujeres confiables. ¿Sí? Bueno, segunda cosa, aquí un hijo espiritual ejemplar es el que tiene mucho interés por la iglesia. Ya sabemos que la iglesia no es las paredes, es la gente, somos nosotros, la iglesia. Siguiendo aquí el versículo 20 y 21, sí, estamos en Filipenses 2, 20 y 21, sigue mencionando Pablo en la carta, dice, no tengo a nadie más, escuchen, está hablando de Timoteo, ¿no? Pablo tenía muchos creyentes en su entorno, muchos amigos creyentes en la iglesia y todo, y Pablo dice ahora a los filipenses en la carta que está escribiendo, dice, no tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Y aquí viene el versículo 21, dice, pues todos los demás, ¿quiénes son todos los demás? Los demás cristianos, ¿no? Dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Tremendo estos dos versículos, lo que está diciendo Pablo aquí. Él está haciendo una afirmación, una aclaración y está escribiendo la carta y está mandando a la iglesia, a los filipenses, y le está explicando a la iglesia de lo que está sucediendo con Timoteo y con los demás que estaban con Pablo, todos los creyentes. No tengo a nadie más, era el único. ¿Qué les parece esto? Era el único, Timoteo. Dice, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras. Esto lo subrayé, se preocupe de veras, o sea, de verdad. Porque puede ser que aparentamos o como sea que nos preocupamos cuando en realidad es superficial o ni existe todo eso, ¿no? Pero aquí dice Pablo, vean, solo Timoteo es el que en verdad se preocupa por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás que han estado conmigo, dice Pablo, todos los creyentes, los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Cuando dice no tengo a nadie más, yo me cuestioné mucho aquí para una pregunta aquí, para hacernos entre todos, y que piense usted, ¿quién o quiénes son los que están en su entorno que en verdad, como dije antes, son confiables y que son los que le apoyan a usted de verasmente? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién o quiénes son? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Bueno, entonces un hijo espiritual, dice, tiene mucho interés por la iglesia, como digo, por la gente, por los cristianos. Tenía mucho interés Timoteo. Entonces, es alguien que se preocupaba por quién, por la gente, pero de verasmente, dice Pablo, ¿no? Alguien que se preocupaba. Este es un hijo espiritual. Este es Timoteo. Y claro, Pablo, pues, él era el maestro, él, claro, de verasmente se preocupaba por los demás, pero Timoteo aprendió de su padre espiritual, aprendió de Pablo, de que él sí se preocupaba de verasmente de los cristianos, de la iglesia, porque vean lo que dice aquí en 2 de Corintios 11:28, refiriéndose a Pablo,
Dice, y como si fuera poco, está escribiendo ahora otra carta a Pablo a los Corintios, dice, y como si fuera poco, cada día, escuche bien esto, lo que le pasaba a Pablo, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo era el estilo de vida de Pablo? O sea, él predicaba el evangelio, enseñaba la palabra de Dios y él pues pudo ser parte, claro, es el Señor el que levanta iglesias, pero el Señor le dio ese trabajo, esa oportunidad, sí, de predicar, y en todos los lugares que él predicaba se levantaron iglesias, así como esta, ¿no? En Filipos, en Corinto, y todas las cartas que él escribió después. Y claro, él tenía en mente a todos los creyentes. Por eso dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Sí que Pablo se preocupó por el bienestar de todos los creyentes. Ustedes dirán, pero es que eres el apóstol. No, es un cristiano, es un ejemplo que nos está poniendo el Señor aquí en la Biblia de cómo debe ser nuestro estilo de vida, de preocuparnos de veramente por los demás. Entonces, como leímos antes, ¿sí? Timoteo aprendió todo de Pablo. Y él entendió que sí hay que preocuparse de verasmente por los demás. Y por eso, pues Pablo observó y dice, solo Timoteo es el que de verasmente se preocupa por ustedes. Y aquí cuando dice Pablo que pesa sobre mí, yo me quedé pensando mucho, ¿cómo era el peso que tenía Pablo en cuanto a la preocupación por la gente, por los cristianos? Porque él era otro cristiano más. Y bueno, de ahí yo puedo ver toda la historia de Pablo en las cartas. Y claro, su vida era siempre inquieta, ¿no? Porque él mismo escribió en esta carta a los filipenses que no hay que preocuparnos por nosotros, sino por los intereses de los demás. ¿Sí recuerdan esto, no? Entonces, ya me imagino Pablo siempre inquieto y siempre incómodo para que los demás estén cómodos. Ese sería el principio, ¿no? ¿Sí? Y también Pablo, digamos Timoteo, aquí era alguien que en verdad tenía interés en el bienestar, dice, de los demás. ¿Cómo es esto? Bueno, en la segunda carta de que Pablo escribe a Timoteo, encontramos ahí en el capítulo 4, 9 y 10, le dice Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Vean, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Y Timoteo, después le mandas también esta carta, ¿no? A Timoteo. Y le dice, mira Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme lo cuanto antes. Pues, escuche lo que dice aquí. Pues Demas, son unos nombres que eran también compañeros de Pablo. Dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente, es otro nombre, ¿sí? Se ha ido a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Eran los compañeros de Pablo, los que trabajaban juntos, y dice, mira, pues los demás ya se han ido. No hay nadie. Eres tú el único, le dice a Timoteo. Eres el único, tú, el que en verdad se preocupa por los demás. Y sé que también tú te preocupas por mí, así que yo quisiera que vengas a verme lo más pronto, porque tú eres sincero, porque yo sé que si tú vienes a verme es porque en verdad hay ese amor fraternal y sé quién eres tú. Y Pablo también tenía confianza en Timoteo. Y por eso él escribe a los filipenses, es que solo él, dice, se preocupa por los demás. ¿Y los demás qué hacen? Dice, siguen sus propios intereses y no los de Jesús. Y da ejemplos aquí, como Demas, Crescente, el Tito, ya se han ido. No tienen ningún interés en las cosas del Señor. Pues solamente parece que son como religiosos nada más, pero no les importa absolutamente nada de lo que está pasando dentro de la familia espiritual. Todos, solamente es fachada, solamente están ahí, pero no les importa absolutamente nada, no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Si no tienen ningún interés en las cosas de Jesús. Dices, es solo tú, Timoteo, que yo veo que de verdad estás preocupado en las cosas del Señor. Vean como ejemplo, ¿no? Yo pensé mucho en esto.
Hace un momentito estaba acá estas hermanas, este ministerio, mamás que oran. Ellas están preocupadas en todas las mamás de aquí de nuestra iglesia. Por eso hice alzar la mano antes, ¿no? Vean quiénes son las mamás, quién tiene hijos y todo. Dicen, en un cierto momento, Berito se acerca y dice, a mí me preocupa. Dice, está en mi corazón esto. ¿Sí? Las mamás de nuestra iglesia. Y ahí ella organiza y dice, quiero hacer un ministerio para juntarnos porque queremos clamar a nuestro Dios por nuestros hijos. Qué bueno cuando escuché esto, ¿no? Es una persona, en este caso, pues, que tiene interés, se preocupa por las mamás. Qué bueno, ¿no? Y asimismo podemos coger todos los ministerios. Alguien dice, yo quiero enseñar a los niños, porque me preocupan los niños. Porque quiero que esos niños aprendan bien la escritura y quiero capacitarme, quiero estudiar más la palabra, porque quiero enseñar a los niños. Yo digo, qué bueno, gracias. Qué bueno, porque de pronto puedo decir, es que no hay casi nadie que se preocupe de los niños. Podría decir cogiendo esto, ¿no? Pero doy gracias al Señor aquí de que sí hay todo un equipo que dice, yo quiero trabajar con los adolescentes, quiero trabajar con los jóvenes. Porque amo a los jóvenes, amo a los niños, amo a las mujeres y se arma todos estos ministerios, ¿no? De los que tenemos. Por eso también presentamos acá para orar, para que Dios fortalezca cada ministerio, porque son hermanos, personas que se preocupan por los demás. ¿Sí lo capta un poquito esto? ¿Y qué diferencia? O sea, cuando yo me involucro y cuando de verasmente lo hago por los demás y no buscando mis propios intereses. Espero que ninguno de los que estamos sirviendo acá en los ministerios esté buscando otros intereses menos los de Jesús. Tal vez solo para apariencia, que me vean, es que yo soy el líder, es que yo estoy sirviendo acá. Si tiene ese pensamiento o esos ideales en su corazón, está totalmente equivocado. Ese no es la motivación que uno se debe tener. Es por el bienestar de los demás, por amor a los demás. Entonces, yo debo preocuparme por la gente y también capacitarme, entrenarme, estar bien preparado para enseñar, para instruir a los demás. Así funciona esto, ¿no? Entonces, pero esto, como puse aquí, hijo espiritual ejemplar, tiene mucho interés por la iglesia, es por la gente y los ministerios, todo lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, aquí hay mucho, y doy gracias al Señor por nuestra iglesia, porque sí, el Señor nos bendice con estos ministerios, nos bendice con hermanos, hermanas que sí de verasmente se comprometen y quieren ayudar a los demás, a los que necesitan. Y seguimos orando. Hay muchas cosas más que nos faltan, pero tenemos que seguir sumando en todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Pablo muestra ese contraste. Timoteo, sí, el único, y los demás, chao. Cristianos, pero pues solo buscan sus propios intereses, ¿no? Bien, pero aquí hay algo, intereses en el bienestar de los demás. Yo puse aquí este versículo de Mateo 11:28. Cuando Jesús mismo, Él es el ejemplo de todo y así tiene que ser. En Mateo 11:28, Jesús hace una invitación y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Claro, es que el ejemplo que nosotros tenemos como creyentes siempre tiene que ser Jesús. Él siempre estuvo preocupado de verasmente por todos nosotros, por usted, por mí. Y hasta ahora, la preocupación del Señor es tan grande hacia nosotros que Él hizo todo y dio todo por nosotros. Ya no es Pablo solamente, ya no es Timoteo el ejemplo que está sobre todo es el mismo Señor Jesús. Cuando Él dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Dice que el Señor vio ahí a los israelitas como, dice que estaban desamparados y Él tuvo tanta compasión porque los vio como ovejas sin pastor, totalmente descarriadas. Y Él vino a hacer todo por nosotros. Él se despojó de todo. Jesús dejó todo, entregó todo. Porque en verdad, usted y yo
le interesábamos mucho a Jesús y le seguimos interesando. Él está dispuesto a darlo todo por nosotros, pero nosotros ahora seguimos a Jesús. Entonces esa debería ser nuestra actitud. Interés por el bienestar de los demás. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos ustedes. Y ahí nos incluimos también todos nosotros. Debemos empezar a imitar a Jesús. Y aquí es donde tal vez puedo relacionar un poco cuán importante la necesidad de un padre, una madre con sus hijos. Porque son ellos los que son llamados a instruir a los hijos. Y aquí lo que estamos viendo, la necesidad de un padre espiritual. Porque este padre espiritual nos va a instruir, nos va a enseñar en todo esto paso a paso. Paso a paso. Y juntos vamos a trabajar en ese sentido. Y en tercer lugar, un hijo espiritual ejemplar, viendo a Timoteo como hijo espiritual de Pablo, es un verdadero siervo. Y este es el propósito en verdad del Señor con sus hijos, con su iglesia, que todos lleguemos a ser verdaderos siervos, como Él es el siervo de los siervos. Si seguimos a Jesús, entonces pues deberíamos en un cierto momento llegar a ser verdaderos siervos. Y eso es lo que se convirtió Timoteo. En el versículo 22, dice ahí en el pasaje que estamos viendo de Filipenses 2:22, dice, pero ustedes, ya, le está refiriéndose a la iglesia de los filipenses. Pablo otra vez está en la carta. Dice, pero ustedes conocen bien. Parece que sí le conocían bien a Timoteo, allá los hermanos de Filipenses, ¿no? De Filipos. Pero ustedes, dice, conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a ¿qué? A su padre. Había testigos de todo esto, ¿no? Toda una iglesia allá entre los filipenses, ellos conocían muy bien quién era Timoteo. Dice, y ustedes lo conocen muy bien a él, porque es un hombre de carácter firme, en otras palabras. Su entereza de carácter que tiene Timoteo. Y es más, ustedes conocen muy bien que este hombre, Timoteo, ha servido conmigo como un padre con su hijo. Esta parte ya lo voy a detallar un poquito, ¿no? Me gusta muchísimo lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces Timoteo, que es un hijo espiritual ejemplar de Pablo, se convirtió en un siervo verdadero. ¿Por qué? Porque un siervo verdadero tiene que tener un carácter firme. Para mí eso es importantísimo. Cuando dice entereza de carácter, yo lo pongo aquí, tiene un carácter firme. ¿Qué significa esto, tener carácter firme? Jesús nos menciona algo en Mateo 5:37. Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Qué les parece esto? Esto para mí es entereza de carácter o tener un carácter firme. Si tendría que detallar un poquito más esto del sí y el no, se dan cuenta que a veces no sé, quiero decir esto, ¿no? A veces somos un poco flojos en esto, ¿no? No somos de carácter firme. Es que decimos según mi conveniencia, ¿no? Bueno, es que, ¿qué le digo? ¿Sí o no? ¿Qué será? Ya estoy dudando. Parece que cuando no sabemos si sí o no, es que nuestras convicciones no están firmes, no están claras en cuanto a lo que yo soy como creyente. Y por eso Jesús dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí. Bueno, si yo digo sí es porque yo estoy seguro. Y cuando digo no, también hay seguridad, por eso digo no. Esa es una característica de un siervo. Y también esto es una característica de Jesús. Él no tenía ningún temor ni miedo de decir la verdad como era y punto. Cuando él tenía que decir las cosas son así, pues él les decía sin miedo, aun cuando muchos lo abandonaron. Pero Jesús sobre todo pues nos muestra que era un hombre, un ser con un carácter firme. Esto es lo que tenemos que aprender. Esto Timoteo aprendió con Pablo porque era su hijo espiritual. Pablo era otro hombre que tenía también un carácter firme. De Pablo tremendo en esto, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a tener un carácter firme. Y esa es una característica de un siervo que estamos viendo aquí. Y todos lo conocían. Y todos estaban agradecidos al Señor por Timoteo. Decían, este hombre, sí. Ya, pues, porque
en verdad mostró cómo era Timoteo, ¿no? Él no estaba por las ramas y no es que hacía cosas así por hacer o escondidos, no. Él era directo en todas las cosas, como tiene que ser un hijo de Dios. Pero también me gusta mucho esto porque un verdadero siervo es el que trabaja en equipo. Aprendió Timoteo a trabajar en equipo con Pablo y por eso aquí dice que ha servido conmigo, ¿sí? Desde el segundo viaje cuando se lo llevó, dice que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Trabajar en equipo. Y en Filipenses, en esta carta que estamos estudiando, en el primer versículo, ¿sí? Esto también lo prediqué aquí, dice en Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y ahí empieza la carta, ¿sí? Pablo muestra que los dos son un equipo y que los dos son siervos de Cristo. Pero me llama mucho la atención esta parte que como compara Pablo, ¿sí? Que ha servido, dice, conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Bueno, yo tengo 3 hijos. El primero varón, 2 mujeres, y me puse a pensar un poquito en esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo cuando trabajo con mi hijo y como un equipo? Sí, yo doy gracias al Señor, ¿no? De esto, sobre todo sí, con las 2 mujeres un poco, sí, pero cuando se trata de hombre a hombre, un poquito es diferente, ¿no? Y claro, ahora últimamente estamos trabajando en equipo. Primero en la casa, trabajamos, es impresionante lo que está pasando ahora, ¿no? Yo me quedé pensando mucho en esto y también yo doy gracias al Señor porque es un siervo del Señor que también está pastoreando ya una iglesia en Atuntaqui y trabajamos en equipo. Él me pregunta y todo, sugerencias, y impresionante, qué bendición esto. O sea, porque Pablo está comparando, dice, yo trabajé con Timoteo, dice, como un padre con su hijo. No sé cuál es su experiencia como padres con sus hijos. ¿Cómo trabajan en equipo? ¿O están desunidos? ¿O es que uno por un lado, otro por otro lado? ¿O el hijo y el padre ni saben lo que están haciendo cada uno? Porque aquí el Señor nos está mostrando que se supone que en la familia, pues, padre e hijos tenemos que trabajar en equipo. Dice, así Pablo dice, yo trabajé con Timoteo en la obra del Señor. Sí que me hizo pensar esto, les digo, ¿sí? Como dice, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Está poniendo el ejemplo. Así que a nosotros como padres, ahí tenemos que desarrollar un poquito más esto, seamos más intencionales con nuestros hijos. Tratemos de trabajar en equipo. Y los que están haciendo, qué bueno, qué bueno. Y no solo esto, sino que aquí Pablo dice, pero con Timoteo lo que hemos estado trabajando es en el Evangelio, en las cosas de Cristo, que es más emocionante todavía, ¿no? Qué tremendo esto. O sea, trabajar en equipo. Ese es un verdadero siervo, uno que tiene un carácter firme o una entereza de carácter y que puede trabajar en equipo. Pues bien, yo creo que cuando estamos mencionando aquí de trabajar en equipo, es donde se desarrolla toda una amistad. Llegamos a ser buenos amigos, llegamos a ser buenos compañeros y luchamos juntos. ¡Qué bendición esto otra vez! Cuando trabajamos en equipo. Y ahí en verdad somos verdaderos siervos y que podemos permanecer y ser constantes en la obra del Señor. Pues bien, hasta aquí estas 3 cosas que podemos ver en Pablo y Timoteo, lo que pasó. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, pero en medio de todo esto, Pablo saca a relucir lo que sucedió en su vida espiritual con su hijo espiritual Timoteo. Si está ahí en la Biblia, pues es un modelo para que nosotros de alguna o de otra forma nos apeguemos a esto. Y busquemos, seamos intencionales. Aquí repito, el propósito de Dios es que usted y yo, como hijos de Él, crezcamos
en conocimiento, en servicio, en ministerio, en todo, en todas las cosas que la Biblia nos muestra que son buenas para nosotros. Una herramienta que Él nos deja es que nos juntemos a alguien. Usted como cristiano o cristiana, no luche solo o sola. El Señor, de hecho, ya ha puesto ahí, solamente hay que ser intencionales en esto, hay que orar. Y para los que han madurado en la fe y pueden discipular, pueden abrazar a un hijo, hágalo. Me gusta muchísimo, una vez alguien decía, no, yo quiero acercarme a él, yo quiero ahí ayudarle a esa persona que está sirviendo. Bien, le digo, vaya, ahí converse, hágase amigos. Sí, él necesita, vaya, qué bueno escuchar esto, ¿no? Tenemos que ser intencionales. Y si alguien le busca a usted, no desaproveche esa oportunidad. Es buenísimo. Esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, finalizo ahí con esta conclusión, mostrando que el propósito del Señor es que sus hijos, nosotros como creyentes, crezcamos espiritualmente. En la Biblia encontramos muchos recursos para llevar a cabo este propósito de crecimiento. Lo que hemos visto ahora, uno de estos recursos es buscar un padre espiritual y convertirse en su hijo, o buscar un creyente que inicia su vida cristiana y convertirse en padre espiritual. Espero que lo haya captado esto. Y que no lo dejemos ahí. Este es nuestro trabajo como creyentes. Hagámoslo. Y qué bueno sería que a futuro aquí en nuestra iglesia pues no estemos desamparados. Claro, no estamos totalmente desamparados. Nuestro Señor es el que nos da toda la cobertura. Me refiero desamparados en el sentido de que estemos solos en la vida cristiana. Que no sea así. Que estemos bajo el amparo de alguien, de otro hermano más maduro en la fe, y caminar juntos y servir juntos al Señor. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial para la iglesia.